Ya, entonces, como les dije, si nosotros tenemos en nuestra casa un enchufe y prendemos la lámpara, cualquier luz, ¿no es cierto?, de nuestra casa, y tenemos una ampolleta ahí, esa ampolleta está funcionando con una tensión de 220 volts. Es decir, la diferencia de potencial de la luz que entra, de energía de la luz que entra y la que sale, la diferencia entre el punto inicial y el punto final es de 220. Entonces, hay equipos que funcionan con menos energía. Por ejemplo, nuestros celulares, los celulares, nosotros no podemos conectarlos directamente al enchufe, porque se quemarían. Porque todos los aparatos que están dentro del celular funcionan con un voltaje mucho menor. Creo que son 12 volts. Entonces, el transformador que nosotros enchufamos, el cargador que nosotros decimos del celular, eh, el, la entrada de ese cargador tiene 220. Es decir, ese cargador funciona, la diferencia potencial entra a 220, sale a 220. Pero cuando esa energía la transfiere hacia el celular, es distinto. Está transfiriendo solamente 12 volts. Es decir, aquí entran 220, pero salen hacia el celular 12. Y así podríamos hacer muchos ejemplos con distintos aparatos que funcionan con distintos voltajes. Algunos con 24, otros con 12, otros con 8, etc. Ahora, si nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo, por ejemplo, una grabadora o un juguete, o cualquier cosa que use pilas, ¿no es cierto? Si usted se fija, las pilas tienen 1,5 volts. Eso significa que la diferencia de potencial que provoca una pila, o que tiene una pila, es de 1,5 volts. Entonces, si un equipo, cualquier aparatito, necesita dos pilas, quiere decir que ese aparatito funciona con 3 volts, porque usted le está sumando las dos pilas. Entonces, la diferencia potencial de ese equipo, si usted divide el trabajo que hace por las cargas que trabaja, entonces el resultado de eso va a ser 3 volts, porque es la diferencia de potencial. ¿Sí? ¿Alguna consulta con respecto a la diferencia potencial? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Xiomara, Benjamín, Diego, Josefa, ¿alguna pregunta? Ya, Josefa me dice que no. Bien, voy a explicar ahora otra cosita y con esto vamos a terminar. Si yo tengo aquí mi campo y yo tengo una partícula aquí, la coloco y se desplaza hacia allá y queda ahí. Y después la coloco acá y se desplaza hacia acá. Y después la coloco aquí y se desplaza hacia allá. Pregunta, ¿el trabajo realizado en los tres casos será diferente o igual? ¿Qué piensan ustedes? Si el campo es el mismo y la partícula es la misma, ¿habrá diferencia en el trabajo? ¿Trabajo uno, trabajo 2, trabajo 3 serán iguales o distintos? Trabajo uno, trabajo 2, trabajo 3. ¿Son así o son así? ¿Iguales o diferentes? Muy bien, Josefa, serán iguales. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la relación entre voltaje de A y B, el campo es el mismo y la partícula también es la misma. Por lo tanto, el trabajo también es el mismo. Por lo tanto, el voltaje o la diferencia de potencial en los distintos, digamos, en los distintos
sectores del campo va a ser siempre el mismo. Y por eso es que nosotros, nuestros enchufes, siempre hay 220 volts, porque siempre es el mismo voltaje, ¿ya? No importa, digamos, si... ahora, la diferencia va a estar en las necesidades del equipo. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún equipo que tenga un selector de voltaje, generalmente los equipos de música vienen con selector de voltaje u otros, a veces las televisiones vienen con selector de voltaje. Entonces, si usted, por ejemplo, coloca el selector en 110 volts, usted conecta la tele al enchufe, la tele no le va a prender. ¿Por qué? Y de hecho se le va a quemar, porque el enchufe está tirando 220 volts de diferencia, de potencial. Y usted colocó el selector para que ingresaran 110. En cambio, si pasa lo contrario, si usted va a un país donde la red digamos, de las casas tenga 220 volts, o sea, 110 volts, y usted coloca un equipo a 220, el equipo no le prende, pero no se quema. ¿Por qué? Porque el voltaje es menor al que necesita el equipo. En cambio, si usted coloca un equipo en 110 y lo enchufa, lo va a quemar porque nuestra red tiene una diferencia potencial de 220, ¿ya? Ahora, por ejemplo, las baterías de auto, esas siempre tienen 12 volts. Por lo tanto, la diferencia potencial entre el lado positivo y el lado negativo de la batería es justamente 12 volts. Por lo tanto, cuando usted conecta todos los equipos electrónicos del auto, el computador, qué sé yo, el aire acondicionado, las luces, todo está entre el punto positivo y negativo. ¿Sí? En el fondo, eso es. Es decir, si tú tienes un campo eléctrico que ejerce un trabajo, entre ese punto y ese punto está lo que nosotros llamamos voltaje entre A y B. Y entonces cualquier equipo que tú conectes aquí, ¿no es cierto? A una radio, una tele, cualquier cosa, un microondas, cualquier cosa que tú conectes, ¿ya? Cualquier cosa que conectes va a funcionar con ese mismo diferencia de potencial. Entonces, en el auto, en vez de funcionar con 220, funcionan con 12. Y esa diferencia potencial, repito, es el trabajo que está realizando el campo eléctrico y comparado con el movimiento de las partículas que están dentro de ese campo eléctrico. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Entonces, la guía de esta semana habla de esto, ¿ya? Para que puedan responder las preguntas son bastante teóricas, ¿ya? Y la próxima semana vamos a ver alguna de esas preguntas y vamos a ver las respuestas que tienen, ¿ya? Ya, chiquillos, si no hay más consultas, me despido y nos vemos la próxima semana en matemática, ¿ya? Chao, Chao, cuídense. Chao, profe. chao, Chao, profe. chao. Chao.